Hoy es 29 de mayo, 8 de la mañana, 46 minutos. Felipe, hoy hace 3 años fue la primera vuelta que le dio el triunfo al presidente Gustavo Petro, en caso de que usted quiera celebrar. Y de pasado mañana... Hoy hace 3 años se estaba escondiendo el difunto Rodolfo Hernández. No entiendo el chiste. Porque no, es un humor extraño este. Ay, no, ¿cuál humor? No, es que cómo celebrar Seguro todo lo que... hay gente que quiere celebrar. ¿Pero celebrar qué? No, hay gente. ¿Le parece que...? No hay mucho que celebrar. No hay nada. Que uno va perdiendo 6-0 y vas a celebrar. ¿Por quién votó usted hace 3 años? Yo voté en blanco. Clarito, así firme y claro, en blanco. Bueno, Felipe, para quienes quieran recordar la votación de hace 3 años, es que fueron 2 votaciones diferentes, padre. La de la primera vuelta. La de primera. Ahí le puedo decir, no, tampoco puedo decir. Usted tiene formas de recordarlo, ¿no? Porque otra es, hace 3 años estaba escondiendo el difunto Rodolfo Hernández. Recuerde que él después de la primera vuelta... Es cierto. ¿no apareció? Padre, usted puede verlo en 2 claves. En la primera vuelta, usted votó... Yo sospecho por quién votó. Es que yo no me acuerdo ni quiénes eran los candidatos. Oiga, todos los colegas son... No, pues Felipe, Fico Gutiérrez. Yo voté por Fico. Acuérdese. Y en la segunda vuelta, los finalistas Pero ¿quién fueron... más estaba ahí? Ahí había alguien más. Era Fico... Gustavo Petro, Rodolfo Hernández. ¿Quiénes del estaban? centro, ¿quién estaba? ¿Sergio Fajardo? Sergio Fajardo, claro. Sergio Fajardo fue a primera vuelta. Claro, que quedó colgado colgado por muy poquitos votos. Y después, padre, que ahí sí viene el tema, en segunda vuelta, pues había que tomar una decisión. Sí. O Rodolfo o Petro. O en blanco. Había 3 posibilidades. Y usted votó Por la tercera. Me fui en blanco. Sí, claro. Sí, ¿cómo no? Total. Ay, Jesús. Aquí todos tienen una memoria muy corta cuando se trata de recordar el voto. Yo sí asumo, primera y segunda vuelta voté por Petro. ¿Nivel de arrepentimiento, Luis Ernesto? Nivel de arrepentimiento medio tirando alto. Oiga, la primera vuelta usted no la había confesado, Luis Ernesto. Había dicho que en la segunda. Pero sí es súper pública. Sí, hay fotos. No, pero no es que no la confesé. No había que confesar mayor cosa. ¿De Petro en Bogotá? Hay unos, Felipe, Claro, en Bogotá. Hay unos que no tienen que confesar que votaron. Además, me parece, y se lo digo en serio, fue súper público. Cada uno me parece, toma la decisión que quiere. Secreto. Y es legítimo. Y en ese momento, el presidente Petro, pues era la verdad un poquito diferente al Petro de hoy. Así que... Además, realmente... En cambio, me parece que es igualito. Pero sabe que sí era muy diferente. Igualito. Sí se había camuflado un poco. Había hecho lo mismo en Mini en la alcaldía de Bogotá. Estaba disfrazadito para la campaña. Pues había hecho lo mismo en la alcaldía de Bogotá. En honor a la verdad, el presidente... el presidente Petro se había presentado moderado en ese momento. Sí, claro que sí. Que es lo mismo. Pero además arrancó gobernando así. Esa fue para la segunda vuelta que se moderó. Para traer al centro. Se moderó. No. El presidente Petro Gustavo nunca se ha Petro. moderado. Pero en la primera vuelta era la radiografía de la alcaldía de Bogotá, la privatización de las basuras, los desastres de la contratación en integración social, los programas sin planeación. O sea, era la misma cosa. Decían, miren que él ya cambió. Miren que él ya no apoya a Nicolás Maduro y al chavismo. Héctor, le confieso una cosa. Tan estaba camuflado Gustavo Petro hace 3 años que convenció a Alejandro Gaviria, que convenció a José Antonio Campo, que convenció a una cantidad de gente que después dijo, y después los dos lados, Petro y ellos, terminaron arrepentidos de ese juntamiento. Los nombró, pues, y ellos aceptaron. Eso en derecho se llama culpa, y culpa grave, que es pues no ser capaz de prever las consecuencias de los efectos de las cosas que uno hace, porque claro que era totalmente previsible. El presidente Petro siempre ha pensado lo que está pensando, lo que está tratando de hacer, es, digamos, tener la mayor cantidad de sectores económicos en cabeza del Estado, una displicencia por la democracia liberal, usted me está etcétera. Entonces le contesto la pregunta que me hace. Convencerlo a usted, Héctor, durante 3 años. No, muy bien. No. El petrista aquí es usted, no soy yo, amigo mío.
No, yo, si no le puedes decir petrista a Roy, menos a mí. Mire, a mí no me diga petrista. A mí no me diga petrista, dice Roy. A mí no me diga petrista. Si eso dice Roy, no lo voy a poder decir yo, que jamás he votado por Petro. Jamás he votado por Petro. Y Héctor, no votaría. Y yo he escrito columnas explicando cómo Héctor, creo que va a ser el gobierno del presidente Petro. Y las he revisado en estos días y ha salido. Y todo lo que yo dije que podía hacer, pues ha pasado. Héctor, ahora lo que pasa es que la alternativa, la pregunta suya es, ¿y por qué un montón de gente, digamos, votó por Petro como Luis Ernesto? No los engañaron. Lo que pasa es que la alternativa representaba una cosa que para unos sectores sociales era peor. Y yo quiero decirle que estoy de acuerdo con esas personas. La alternativa de seguir por el camino en el que iba Colombia era peor que la que hemos venido transitando. O sea, esto que está pasando, lo que había hace 4 años no es peor que lo que está pasando. Y esta desviación del camino, Héctor, me muero de la pena. Esa es una buena discusión. La realidad es que por eso se le abona y se le reconoce la honestidad a Luis Ernesto Gómez. Sí, no, hombre, no, pero eso no es ninguna honestidad. Eso no es ninguna honestidad si hay un pocotón de fotos, oye. ¿Qué? No, pero confesar la primera vuelta es un golpe duro. De decir que está arrepentido, grado medio máximo. No, poquito. Se le reconoce. Yo creo que ese es un cambio, porque hace algunos meses la posición era distinta. Él había dicho que no se arrepentía. Bueno, ¿y saben qué ha cambiado? ¿Saben qué ha cambiado? Que el presidente lamentablemente cada vez más se aleja de las posturas liberales y se aleja de una defensa de algo que para mí es innegociable, y es el respeto por la democracia y la institucionalidad democrática. Y ahí, digamos, cuando el presidente cruzó esa línea cuando empezó a convocar a una constituyente, apartándose de una promesa que había sido muy importante, no solo en el 2022, sino también en el 2018, y esa ruta del presidente de polarizar, dividir, cuestionar la institucionalidad cuando no le servía, esa ruta es de la cual yo me aparto y por Néstor, supuesto pero yo, me ha llevado. ¿Y usted se siente yo creo que aquí no he engañado? Pero la realidad, Néstor, y Álvaro, permíteme, la realidad es que no hay, a ver, Luis Ernesto, déjeme decir una cosa, no hay personas engañadas, hay personas que creyeron, Felipe, en lo que decía Petro. Los firmó, engañaron. Petro firmó una tabla sobre mármol con mocus, diciendo que no iba a convocar a una constituyente, diciendo que iba a respetar la Constitución, y hay gente que creyó en eso genuinamente. Me parece que vale la pena también. Yo creo que aquí no he engañado, ni los que votaron por Rodolfo. Rodolfo era clarísimo quién era, y Petro también. Por eso yo escribí muchas columnas varios años antes diciendo por qué le estaban regalando la presidencia a Petro, cometiendo grandes errores, y que después no fueran a declararse víctimas porque serían los responsables. Yo por eso voté en blanco. ¿Usted votó en blanco? Yo voté en blanco. No me diga. Usted sí sabe, lo he dicho aquí varias veces y usted sabe. ¿En primera vuelta, Álvaro? En primera vuelta, yo nunca he votado por Petro. Voté por Petro a la Cámara de Representantes hace muchos años cuando era un buen parlamentario, nunca más. Porque yo sabía lo que venía, sabía cómo iba a actuar Petro. Y sabía que el establecimiento iba a seguir cometiendo los errores que cometieron, termino. Las mismas burradas que hicieron para regalar la presidencia era posible que siguieran haciéndolas. Entonces que lo iban a radicalizar y este país iba a estar en esta polarización tan absurda. Felipe, yo pensé que Álvaro había votado por Sergio Fajardo. A mí no me ha sorprendido nada. Este pequeño diálogo, Felipe, le sirve para ilustrar un poquito. Resulta que nadie votó por Petro, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Nadie, los votantes de Petro. No se habla de Bruno. Yo siempre dije que voté en blanco. No, yo no estaba hablando. Por eso se le abona la honestidad a Luis Ernesto Gómez. Y por eso aquí me han dicho petrista, y yo lo que soy es más opositor de la oposición que petrista. Petro tiene razón en muchas cosas, pero muchas de las cosas que han pasado son producto del extremismo de Petro y del extremismo de una oposición que lo ha manejado con mucha torpeza. Bueno, Petro al punto ganó, de tenerlo Petro, a 40 y pico por ciento en las Petro sacó 11 millones de votos y resulta que aquí nadie votó por Petro. No, sí votó por Petro, Luis Ernesto. Yo voté por Sergio Fajardo. Yo voté por Sergio Fajardo en la primera vuelta porque era el candidato de la Coalición de la Esperanza. Y estoy tan de malas que dijo que eso era lo peor que le había pasado a él, ser candidato a la Coalición de la Esperanza. Entonces, estoy muerto. O sea, él no lo crió. Sí, que se había desfigurado, que se había desvirtuado. Entonces quedamos. Y en la segunda vuelta voté en blanco porque conozco a Petro desde hace décadas. Por eso voté en blanco.
En cambio, tengo el récord de derrotas. Yo voté 3 veces y las 3 veces me derrotaron. La primera en la consulta del Equipo por Colombia voté por Enrique Peñalosa, me derrotaron. En la primera vuelta voté por Federico Gutiérrez, que era el del Equipo por Colombia, derrotado. Y en la segunda voté por... ¿Por quién va a votar en el 2026? Como lo he admitido, voté por Rodolfo Hernández. y me sentí muy engañada. ¿Por quién va a votar el año entrante para no votar con usted, Sí, María Consuelo? no, soy el bulto de sal. 8, no, nunca. No diga eso porque no es verdad. Tan duro que no es la única. Yo sí debo confesar que voté por Rodolfo. No, yo también. Felipe, pero para no ver a Petro en la presidencia, más que por Rodolfo. Le agradezco, Felipe, la sinceridad, porque ahora resulta que nadie votó por Rodolfo. Y no voté por Fajardo porque, y lo digo con respeto, no voté con Fajardo. ¿Ustedes se acuerdan de los carros Simca? Sí, claro. Que parecían un patico. El Simca. En el seminario había uno. ¿Los Simca? Claro. Sí, claro. En el seminario había uno. ¿Qué pasó con los Simca, Felipe? Yo no voté por Fajardo, yo no sé el nuevo Fajardo porque pues lo veo como más decidido y tal, pero hace 3 años no voté por Fajardo porque a mí él me parecía en ese momento como los carros Simca. ¿Cómo? Que uno arrancaba en primera toda mierda y metía segunda y se apagaba. Bueno, Felipe, salvo la grosería, lo consideraré una opinión. Lo único política, que yo sé. Además. No, pero es sincero. 8 de la mañana, 57 minutos. Que... Con el pasado no se puede llorar. Lo único que yo sé es que hay que pensar qué hacer en el futuro. Realmente ya lo que fue. Todos ustedes me parecen. Ya lo que fue. Anotación mía, un asterisco, todos unos cobardes. Nadie. De hecho, y se dan autoindulgencias. Bueno, ya lo que pasó, ya en segundos, al futuro. En segundos les cuento la historia de lo que está pasando.